Continuamos nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia con la sesión 19 en el capítulo de la Iglesia en la época patrística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En la sesión anterior habíamos estado viendo algunos testimonios de padres bastante antiguos acerca de la Iglesia, qué aspectos indicaban o qué aspectos desarrollaban, y recordáis que estábamos viendo testimonios del área africana. En concreto, habíamos visto ya algunos textos de Tertuliano y vamos a pasar ahora a algunos textos de San Cipriano. Como ya os dije, no vamos a leer todos los textos que he puesto en esta lección. Como veis, es una lección muy amplia por toda la cantidad de textos que tiene, aunque las enseñanzas ya veis que son muy sencillas. Os aconsejo que leáis tranquilamente luego los textos porque tienen un material muy interesante, pero aquí en este curso solo diremos lo fundamental. Bien, en el caso de San Cipriano, San Cipriano era más un pastor que un estudioso, y de hecho sus obras, sus cartas, tanto las cartas como los tratados, tienen más de rétor. Conocía muy bien la retórica, escribe en un latín muy elegante, y quizá lo que más destaca sobre la Iglesia es el término unidad. Habla de la unidad de la Iglesia en relación con la unidad de Dios, el papel que tiene cada obispo en la diócesis junto con la Eucaristía y el bautismo, y aquí es donde se van a encontrar algunos de los problemas de San Cipriano. ¿Por qué? Tiene el aspecto muy positivo de vincular el bautismo a la Iglesia, pero casi hasta el punto que el bautismo fuera de la Iglesia no es válido. Con lo cual parece que quien bautiza es la Iglesia y no Cristo. Esto va a dar lugar a toda una serie de problemas que se van a desarrollar sobre todo en la época, los que tendrá que responder San Agustín ante las controversias donatistas. Pero ya va a haber algún problema en San Cipriano en este punto. Es cierto que desarrolla, en un sentido más eclesial, algunas intuiciones de Tertuliano. Acordaos que para Tertuliano había dicho que solo la Iglesia del Espíritu puede dar el Espíritu Santo, entendiendo por eso Tertuliano a los cristianos espirituales, o sea, sobre todo a él, mientras que San Cipriano corrige eso y dice sí, el Espíritu Santo lo da la Iglesia, pero la Iglesia de los obispos, la Iglesia de los sacramentos, etc. El problema es que va a vincular demasiado los sacramentos a la Iglesia. Por eso os digo que los donatistas se aprovecharían de estos principios que luego serán corregidos por San Agustín. La frase esta de que fuera de la Iglesia no hay salvación, la emplea San Cipriano, referida a los cismáticos, aquellos que se han querido separar de esa Iglesia. No presenta el tema de gente que haya nacido en el cisma o cosas de ese estilo. La unidad entre las diversas iglesias para San Cipriano va a estar asegurada por la unión del episcopado. Habla mucho del collegium de los obispos. En algún punto también habla de la importancia del apóstol Pedro y del valor de su sede. No es que le reconozca de una manera explícita o hable de un episcopus episcoporum. También aquí lo que pasa es que en este campo hay algunas oscilaciones en San Cipriano por el enfrentamiento que tuvo con el Papa Esteban. Como el Papa Esteban le corrigió respecto a ese tema del bautismo, ahí San Cipriano tuvo alguna tensión, al final llegó el martirio y acabó con todos y ya el problema no fue a más. Pero San Cipriano quería subrayar que la unidad de la Iglesia venía por la unidad de los obispos entre sí. Sí, el problema es cómo se establece la unidad de los obispos entre sí. Está muy bien como principio lo de la unidad de los obispos entre sí, pero esa unidad en qué se fundamenta, si hay un ministerio ulterior. Es ahí donde está todo el tema de la sede de Pedro, que repito, el mismo San Cipriano valora, pero depende de unos escritos y otros. Como os digo aquí, se puede decir que hizo una reflexión notable, pero para que todo tuviera consistencia le faltó formular con más claridad la necesidad de la comunión con la sede de Pedro, de manera que tengas la unidad del episcopado, pero con un ministerio al servicio de esa unidad. Esto lo hace en algunos lugares, pero no en otros. De hecho, hay un capítulo de su obra de Unitate Catholicae Ecclesiae que tiene dos redacciones. Esto fue una cosa, diríamos, porque según las diversas familias manuscritas, en unas ponían una cosa, en otras otra, muchos estudiosos pensaron que es que realmente había habido dos originales distintos que se remontaban
al mismo San Cipriano. En cualquier caso, os pongo aquí unos textos sobre la unidad de la Iglesia Católica, que habla pues de la, digamos, esta unidad que procede de Dios, esta frase tan hermosa: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Si pudo salvarse alguno fuera del arca de Noé, entonces también quien estuviera fuera de la Iglesia podría salvarlo. Esta otra frase: quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama. O sea, invitaciones a la unidad de la Iglesia, que la unidad de Dios se mantenga en la unidad de la Iglesia. Fijaos luego, respecto en esta carta, habla mucho del valor de la sede de Roma. Dice lo siguiente: dice, después de esto, hablando de algunos problemas de un pseudopapa que quisieron poner allí, dice, se han consagrado un pseudoobispo los herejes y se atreven a navegar para llevar a la cátedra de Pedro y a la iglesia principal, de donde salió la unidad episcopal, carta de cismáticos y herejes, sin pensar que son aquellos romanos cuya fe fue alabada por el apóstol y a los cuales no puede tener acceso la perfidia. O sea, fijaos lo que está diciendo de la cátedra de Pedro. La considera la iglesia principal de donde salió la unidad episcopal. Dice, no, es absurdo que ahí quieran poner un pseudoobispo, una cosa, o sea, digamos, apoyando al obispo legítimo. Luego, en cambio, fijaos en esta otra carta, en la 66, en este pasaje habla Pedro sobre el que había sido edificada la iglesia, enseñando y mostrando en nombre de ella, que a pesar de la muchedumbre rebelde y soberbia de los que no quieren escuchar, se aleje. La Iglesia, sin embargo, no se aparta de Cristo, y para él son la Iglesia, el pueblo unido a su pontífice y la grey adherida a su pastor. O sea, como veis, de nuevo se insiste en el papel que tiene el obispo. Por eso deben saber que el obispo está en la Iglesia y que la Iglesia está en el obispo, y que si alguno no está con el obispo, no lo está con la Iglesia. Y en vano se lisonjean aquellos que no tienen paz con los obispos de Dios y se introducen a ocultas y creen comunicar con algunos cuando la Iglesia Católica es una, no está dividida ni partida, sino bien trabada y coherente con el vínculo de los obispos unidos entre sí. O sea, lo que os comentaba antes, la unidad de la Iglesia a partir del vínculo de los obispos y la relación que tiene que haber entre el pueblo fiel y el obispo. Donde están los problemas es ya en el tema de los sacramentos, en concreto del bautismo, porque aquí con una expresión retórica, en la carta 73 se pregunta, ¿acaso puede la fuerza del bautismo ser mayor o más poderosa que la confesión, que la pasión, de manera que alguien que confiese a Cristo ante los hombres y sea bautizado con su sangre, y sin embargo ni este bautizo aprovecha al hereje, si ha muerto fuera de la Iglesia, aunque haya confesado a Cristo? Y esto a pesar de que los jefes y defensores de los herejes ensalzan a los herejes muertos en la falsa confesión de Cristo y les atribuyen la gloria y la corona de la pasión, contra la advertencia del apóstol de que no les aprovecha, aunque se puede decir que han sido quemados y muertos. Por eso dice que no servirá para nada un bautizo entre los herejes. Hombre, esto evidentemente se podía entender bien en el sentido de que si alguien no tiene la caridad, aunque haya sido bautizado, no le va a servir para la salvación. Pero el problema es que a partir de estas palabras de San Cipriano parecía que la validez del bautismo dependía de la Iglesia, mientras que no. La validez del bautismo de quien depende es de Cristo. Por eso, como os pongo aquí inmediatamente, esta posición de San Cipriano fue rechazada por los papas. El Papa Esteban, en una carta a San Cipriano, como en otra a los obispos de Asia Menor, recordó que el bautismo tiene una fuerza en sí mismo, independientemente del ministro, independientemente de quien lo administrara. O sea, como veis, estamos a punto de que se desencadenen cosas que luego saldrán en la controversia donatista. Por eso ya digo que fue San Agustín luego el que tuvo que lidiar con este problema. Pero fijaos lo que le dijo San Esteban a San Cipriano. Así pues, si alguno de cualquier herejía viene a vosotros, no se innove nada, sino que se mantenga lo que se ha transmitido, que se le impongan las manos en penitencia, pues los mismos herejes no bautizan a los que vienen a ellos, sino que les admiten en su comunión. O sea, y fijaos esta otra, también de otra carta de San Esteban a los obispos de Asia Menor, hasta tal punto beneficia el nombre de Cristo para la fe y la santificación del bautismo, que cualquiera y en cualquier lugar que sea bautizado en nombre de Cristo consigue inmediatamente la gracia de Cristo.
O sea, ahí está diciendo que el bautismo tiene una fuerza en sí misma en razón de Cristo, independientemente de cómo sean los ministros. Con más claridad, porque estos textos son de la mitad del siglo III, ya principios del siglo IV, en el Concilio de Arles, fijaos cómo se planteaba la cosa. Acerca de los africanos, a los que seguían un poco el planteamiento de San Cipriano, que hacen un uso propio de su ley rebautizando, se estableció lo siguiente: si viene alguno, que hay un error, alguno a la Iglesia desde la herejía, se le debe preguntar por el símbolo, por el credo. Y si ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente se le deben imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo. Si no responde acerca de esa Trinidad, sea bautizado. O sea que, como veis, en San Cipriano, que había subrayado muy bien el tema de la importancia del obispo dentro de la Iglesia, el tema de la importancia de la relación de los obispos entre sí, había relacionado también, o sea, el bautismo con la Iglesia, digamos que ahí se excedió, casi reduciendo el valor o la fuerza del bautismo a la situación eclesial del ministro. Y eso era ya lo que dio lugar a bastantes problemas y, ya digo, en su misma época algún el Papa Esteban le tuvo que corregir y veremos luego toda la controversia donatista. Pero dejamos ahora la Iglesia en África y vamos a pasar a la zona alejandrina, con sus peculiaridades. Citaremos sobre todo a Clemente y Orígenes. En Clemente de Alejandría no es que tengamos una eclesiología muy estructurada. Sí hay una defensa de la Iglesia católica y apostólica frente a los herejes, fundamentalmente a los gnósticos. Va a hablar mucho del origen divino que tiene la Iglesia, de la unidad que le viene de Dios. Reconoce y explica que los apóstoles han establecido obispos, o sea, esto ya era un dato aceptado por todos. Enumera los 3 grados de obispos, presbíteros y diáconos. En el culto divino, obviamente, va a subrayar más los aspectos puramente espirituales, pero no niega ese poder sacramental, por decir así. Y respecto a la tradición, curiosamente mantiene una postura distinta de la de Ireneo, porque sí va a decir que hay una tradición eclesiástica secreta que ha pasado por la sucesión de diversos presbíteros y maestros a partir de Jesús. En realidad, lo que sucedía en Alejandría, era una ciudad especialmente culta, siempre hubo como algunos grupos de cristianos con bastantes humos. Se consideraban un poco que ellos eran los cristianos auténticos, hoy diríamos maduros, o todo este tipo de cosas, y que estaban por encima de la plebe, con lo cual ellos tenían su propia tradición. No es que esto esté exagerado del todo en Clemente de Alejandría, pero va un poco en esa línea. En cualquier caso, subraya mucho los aspectos espirituales de la Iglesia como esposa de Cristo, virgen y madre, en contraposición a la jerarquía, pero se fija sobre todo en los aspectos más, diríamos, celestes o más propiamente espirituales. Toda la referencia al logos tan típica de los alejandrinos. Fijaos aquí, oh prodigio místico, uno solamente es el Padre del universo, uno solamente el Logos del mundo y el Espíritu Santo que obra por doquier. Reposando permanece unido en sí, pero también hay una que es Madre y Virgen y constituye mi gozo llamarla Iglesia. No ha tenido solamente leche esta madre, porque no solo ha llegado a ser mujer, sino también a la vez virgen y madre. Como virgen es pura y amable como madre. Atrae así a los hijos que le pertenecen y los alimenta de la leche santa mediante el logos que fue un niño. Como veis, son terminología muy propia de la Iglesia en Alejandría. Y el gran autor de Alejandría, obviamente, es Orígenes. Lo que pasa es que cuando hablamos de Orígenes y de la eclesiología en Orígenes, no podemos olvidar el resto de su teología, sobre todo su protología, los orígenes, o sea, el tema de que han sido creadas todas esas almas iguales en la contemplación del logos, que se cansan y al cansarse y alejarse adquieren los cuerpos y al final pues todos se volverán a salvar en la apocatástasis, demonio incluido. Esto en el que quiera verlo con más detalle, en mi manual de antropología, que lo tenéis también en la página de Academia, lo podéis leer con más amplitud. Ahí pongo todos los textos. O sea que, digamos, ahí en Orígenes pesa mucho, tiene un peso muy fuerte toda la especulación platónica. Pero no obstante,
también en Orígenes encontramos al predicador eclesiástico de la época, o sea, nos transmite unos testimonios de cómo era la iglesia en la época, de cómo se veía la iglesia en la época. Orígenes va a hablar sobre todo de iglesia a partir del Nuevo Testamento y de sinagoga en el Antiguo Testamento, pero recoge esa tradición de una iglesia preexistente, más todavía cuando para él, diríamos, la iglesia preexistente eran esas almas creadas con la contemplación del Logos, eso sería la iglesia preexistente. También va a utilizar mucho la simbología esponsal, Cristo y la Iglesia como padre y madre del mundo caído que retorna a Dios. Y en relación con la Iglesia esposa aparece mucho la metáfora de la luna que recibe su luz del sol, como la Iglesia recibe su fuerza de Cristo. Obviamente va a sacar también bastante la imagen de San Pablo de la Iglesia como cuerpo místico. Trata de la relación entre los dos testamentos, el paso de Israel a la Iglesia, pero él se va a centrar más, obviamente, en la Iglesia que procede de las naciones. Y es un poco en ese contexto en el que va a emplear la imagen de la Iglesia como la prostituta Rahab, en el sentido de que procede de naciones gentiles, no para indicar que la Iglesia sea santa y pecadora y todas estas cosas que muchos han dicho, no. Dice que la Iglesia es santa y que su santidad resplandecerá plenamente al final de los tiempos. Lo que pasa es que en este mundo las diversas comunidades cuentan con pecadores. Ya veremos luego en la parte, pero esto también lo tendrá que tratar San Agustín, pero veremos sobre todo en la parte sistemática, con la ayuda de las reflexiones del cardenal Journet, que la Iglesia es santa, aunque conste de pecadores, pero la Iglesia no es que sea pecadora porque el pecado no es lo que constituye esencialmente a la Iglesia. Ya lo veremos. En cualquier caso, diríamos, pertenecen de manera completa a la Iglesia los que están limpios de pecado, aunque también hay una cierta pertenencia de los pecadores en la reflexión que hace Orígenes. Orígenes nos da testimonio de los diversos ministerios eclesiásticos sin callar los muchos defectos que había en algunos de sus miembros. O sea, pensad además que aquí Orígenes, diríamos, es juez y parte. Le tocó vivir en el momento en que se estaba constituyendo lo que luego se llamará el Patriarcado de Alejandría, porque el obispo Demetrio, que era bastante mandón, quería organizar y tener cierta preeminencia sobre los obispos del lugar. Orígenes tuvo algún choque con él, le ordenó presbítero alguno, porque Orígenes había sido sobre todo el maestro pues, de esa escuela de teología. Alguno de sus alumnos luego había sido obispo de otro lugar, fueron los que le ordenaron en contra del obispo de Alejandría. En fin, ahí hubo una cosa bastante compleja en la que ahora no podemos entrar. Pero Orígenes nos da testimonio un poco de cómo se organizaban los ministerios, de cosas que había en la estructura eclesial. Para él la Iglesia es necesaria para la salvación, lo que pasa es que esto se debe entender dentro de su sistema. Es necesaria para la salvación en este eón, como si dijéramos en esta fase del desarrollo de la providencia, porque al final, cuando dé el mundo todas las vueltas que tiene que dar, se salvarán todos. Pero bueno, diríamos, para esta fase la Iglesia es necesaria para la salvación. Aquí tenéis alguna serie de textos acerca de Orígenes. Este primero es del Contracelso. Dice, decimos que las escrituras divinas presentan toda la Iglesia de Dios como el cuerpo de Cristo, animado por el Hijo de Dios, y que los creyentes cualesquiera son miembros de este cuerpo considerado como un todo. Así como el alma vivifica y mueve el cuerpo, incapaz de alcanzar un movimiento vital por sí, el logos, por las mociones al bien y la acción que imprime en el cuerpo entero, mueve a la Iglesia y a cada uno de sus miembros, que no hace nada sin el logos. O sea, como veis, esto sería una presentación un poco más especulativa de la noción de Iglesia como cuerpo de Cristo, movida, alentada por Cristo. Este otro segundo texto sí es bastante amplio. Este es del comentario de Orígenes al Evangelio de San Mateo, y aquí va a desarrollar sobre todo la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo. Dice, la Iglesia, aquellos serán dos en una sola carne. Dice, claro, pero entonces, ¿por qué Cristo dejó a la primera mujer, la sinagoga, y luego se une a la Iglesia? Bien, da un poco una explicación alegórica de todo esto. Dice, así pues,
ella, la sinagoga, se ha alejado sin que el hombre la haya repudiado. Como dice en Isaías, reprobando este divorcio, ¿cómo es este libro de repudio de vuestra madre por el que la he dejado? Y el que la creó desde el inicio a su imagen, pues existía en la forma de Dios, lo hizo hombre y mujer a la Iglesia y concedió a ambos ser uno según la imagen. Y así, a causa de la Iglesia, el Señor, que es el varón, dejó al Padre, con el que estaba en la forma de Dios, y deja a la madre, pues era hijo de la Jerusalén del cielo, y se unió a su mujer, que había caído, y se hicieron los dos una sola carne. Por ella se dice que se ha hecho carne, ya que el Verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros, y ya no son dos, sino una sola carne. Por esto se dice a la mujer, la Iglesia, vosotros sois mi cuerpo y miembros del mismo, cada uno según su parte. Como veis, aquí está un poco la exégesis esta alegórica de Orígenes, que a veces es un poquitín compleja, pero la idea de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de que Cristo está unido a la Iglesia como esposa, que estaba en San Pablo, es vuelta a plantear a partir de estas ideas de Orígenes, del logos como el intermedio entre el Padre y la creación, de la creación de todas estas almas al principio y que luego se separan y caen, o sea, de un poco dentro de esos moldes, pero era la típica, digamos, era con esos moldes la enseñanza de San Pablo y la que venía de la tradición. También luego tenéis aquí el comentario este que hace Orígenes al libro de Josué, en efecto, ¿sí? Donde habla de la casa de la prostituta Rahab, donde se reúnen aquellos exploradores, compara esa casa a la iglesia, en el sentido de que los que estén dentro de esa casa cuando entraran los judíos se iban a salvar. La iglesia como lugar de salvación, el trapo rojo que tenía que colgar desde la ventana era como signo de la sangre de Cristo, que es lo que salva propiamente a la iglesia. Fijaos también la expresión de que fuera de la iglesia no hay salvación, que nadie se haga ilusiones ni engañe. Fuera de esta casa, esto es, fuera de la iglesia, nadie se salva. El que saliera fuera es culpable de su propia muerte. O sea que, como veis, en este sentido, aun siendo de áreas geográficas muy distintas y con unos planteamientos especulativos muy distintos, Orígenes coincide con lo que hemos visto antes de San Cipriano. O sea, la Iglesia como necesaria para la salvación, porque en la Iglesia están los medios que Cristo ha dejado para la salvación. Nos da algún otro detalle muy, muy interesante, podéis leer en esta homilía de Orígenes. Pensad que estas homilías, de todos modos, esta es la de Josué, creo recordar, conservamos la traducción latina que hizo Rufino. Rufino, diríamos, maquilló un poquitín en las traducciones latinas a Orígenes, quitando las cosas, digamos, las cosas más de arista, las cosas que chocaban más con el tema de la apocatástasis, este tipo de cosas peculiares de Orígenes, y nos presenta muy bien un poco lo que es la predicación del Orígenes, maestro eclesiástico de la época. Bien, esto respecto a Orígenes, y tenemos ahora algunos acontecimientos que son importantes, algunos acontecimientos notables para entender la Iglesia, porque ya digo, no se trata simplemente de lo que son los textos concretos, los manuscritos que hay, sino conocer un poco cuál es otros, digamos, hechos históricos. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, toda la práctica de sínodos, organizaciones, reuniones de obispos. En aquella época tenían que ser necesariamente limitadas, pues por toda la situación digamos, esa situación de cuasi persecución o de no reconocimiento por parte del poder romano, pero sí tenemos claramente la relación entre unas iglesias y otras. Por ejemplo, a finales del siglo II, la famosa controversia sobre la fecha de Pascua, cuando el Papa Víctor quiso imponer una forma de celebrar la Pascua a las iglesias de Asia Menor, intervino San Ireneo para llegar a cierta mediación, pero en cualquier caso se vio ahí la relación de unas iglesias y otras. Todavía más notable fue el hecho de que en el siglo III, cuando hubo que deponer a Pablo de Samosata.
Pablo de Samosata era el obispo de Antioquía, que Antioquía era una de las sedes principales y por cuestiones disciplinares tenía le acusaban primero de algún tipo de herejía, de no tener clara la distinción entre el padre y el hijo, luego que tenía a su servicio unas vírgenes subintroducte, que sí, subintroducto sí, pero parece que vírgenes no lo eran tanto, una cosa bastante escandalosa con la gente a su alrededor. El caso es que fue depuesto en un sínodo y como Antioquía era una de las sedes principales, la asamblea que se reunió, había algunos obispos de la provincia eclesiástica, obispos limítrofes, todavía no estaban constituidas las provincias eclesiásticas como luego se entenderán, sabían que tenían que recurrir a las sedes de Alejandría y Roma. Y es curioso porque Pablo de Samosata no quiso restituir los templos y recurrió a la justicia del emperador pagano, Aureliano. Sin embargo, curiosamente, Aureliano ordenó que se dieran los templos al nuevo obispo, porque se daba, por parte de los paganos estaba claro que si un obispo no estaba en comunión con Roma, aquello no era claramente la iglesia católica. O sea, el emperador pagano sabía que sí, había iglesias locales, pero había una iglesia católica cuya autoridad estaba garantizada por la unidad de los obispos e incluso en el decreto de Aureliano hacía referencia a los obispos de Italia y en concreto al obispo de Roma. O sea que el nuevo obispo de Antioquía tenía que estar en relación con los otros. Por otra parte, ante algunos problemas doctrinales del obispo Dionisio de Alejandría, los fieles de Alejandría acuden al obispo Dionisio de Roma. O sea que, como veis, tenemos una serie de hechos, que esto no son, sí, conservamos algunos documentos, pero son más bien hechos, acontecimientos, que nos hablan de esta profunda relación de unas iglesias particulares y otras, y por tanto la conciencia de una iglesia universal. Bien, pues dicho esto, dejamos ya un poco como la parte más antigua, la parte previa al concilio de Nicea, y vamos a pasar a ver algunos testimonios en la parte posterior a Nicea. En realidad, respecto a la tradición griega de esa época, está muy marcada por las discusiones que hubo en la época. Pensad que eso fue sobre todo las controversias arrianas y luego después comenzarían ya las controversias cristológicas. Por eso la Iglesia se va a ver en la línea de la encarnación y la divinización. Como si dijéramos, la Iglesia es la culminación de la encarnación. El Verbo se ha encarnado para que nosotros seamos divinizados y esa divinización que nos da por el Espíritu Santo produce la unión con Cristo y así tendríamos la Iglesia. En San Gregorio de Nisa, por ejemplo, aparecía esa unión del Verbo a toda la naturaleza humana, no solo la naturaleza de Cristo, un poco con la idea platónica de fondo de que hombre sería como el universal de todos los hombres, pero más allá de eso, es un poco subrayar cómo todos estamos llamados a esa unión con el Verbo encarnado. Van a depender mucho todos estos padres orientales de Orígenes, porque aunque es cierto que de Orígenes se rechazó la apocatástasis y algunas cosas, de algunas intuiciones siempre quedaron, y ahí el platonismo, el medio platonismo, y luego el neoplatonismo van a pesar mucho en estos autores. Se van a desarrollar, por ejemplo, las imágenes de cuerpo de Cristo, de Virgen, esposa, madre, pueblo de Dios, viña del Señor, casa de Dios, templo de la alianza, arca de Noé, ciudad de Dios. O sea que muchos de los textos que hemos visto ya, desde el planteamiento bíblico a los primeros padres, los tenéis también en esta época. ¿Cuál va a ser la limitación? Pues la limitación de todo esto es que el aspecto visible e institucional apenas se va a subrayar. Este es el gran límite que tienen los padres griegos. Aquí lo que sucede es que el emperador condicionó la Iglesia en Oriente, porque acordaos que el emperador se mudó de Roma a Constantinopla y el emperador muchas veces quiso intervenir en la Iglesia, recordando aquel título que tenían los emperadores desde Augusto de Pontifex Maximus, quería a veces meter las narices. Hubo algunos casos en que se metieron incluso en cuestiones teológicas, como Justiniano, que se puso incluso a determinar cosas dogmáticas con ayuda de obispos sáulicos, pero en general tenía una intervención muy, muy fuerte, y eso siempre causó tensiones. En Roma, como tenía el emperador más lejos, estaban más tranquilos en ese
en ese sentido. En cualquier caso, no hubo una reflexión que integrara tanto la reflexión, digamos, el aspecto del ministerio con el aspecto más espiritual. En San Cirilo de Alejandría sí que, diríamos, hay un subrayado mayor del tema de los sacramentos, de la Eucaristía con la Iglesia, pero tampoco es una cosa que le digamos que tratara es profeso. Quizá la mentalidad griega, que era más especulativa, y todas las discusiones doctrinales sobre la cristología, y también el hecho de que no tuvieran la controversia donatista, todo esto, digamos, todo este conjunto de cosas hizo que no se diera un desarrollo de la eclesiología como, por ejemplo, el que tuvo que organizar San Agustín en Occidente. Repito, no es que se olvidaran de los ministerios o de los cometidos eclesiales, pero la reflexión más teológica sobre la Iglesia tiene menos peso en Oriente que en Occidente. En Oriente pues no se solía poner en relación tanto el ministerio de la palabra ni la celebración de la Eucaristía con la misión y edificación de la Iglesia. Se hablaba un poco de todas estas cosas, tenemos los testimonios, pero no hay esa reflexión tan organizada. Os pongo aquí el texto muy amplio, quizá el texto más explícito de todos los padres orientales, es la Catequesis 18 de San Cirilo de Jerusalén. Vamos a leer simplemente un poco el principio porque son varias páginas, pero os aconsejo leerla para hacerse una idea de conjunto de cómo veían esto los padres griegos. Se denomina católica universal porque está extendida por todo el mundo, de un extremo a otro de la tierra, y porque enseña de manera universal y sin fallo todos los dogmas que debe conocer el hombre, tanto respecto a lo invisible como respecto a lo visible, de lo celeste y de lo terrestre, y también porque ordena a todas las clases de hombres a la piedad, tanto los gobernantes como los súbditos, los cultos y los rudos, y finalmente porque de una manera universal cura y sana toda clase de pecados que afectan al alma y al cuerpo, pues posee en ella toda clase de fuerza, o como se quiera designar, en obras y palabras, y toda clase de dones espirituales. Como veis, es un texto bellísimo con la retórica de la época. Habla luego de la Iglesia como convocación, el término eclesía, hace aquí referencia a textos del Antiguo Testamento, de los Salmos. Es interesante por toda la lectura que se hace de los Salmos en orden a la Iglesia. Es curioso porque en el concilio que condenó a Teodoro de Mopsuestia, el concilio segundo de Constantinopla, también se condenó que Teodoro de Mopsuestia dijera que los Salmos no hacían ninguna referencia a Cristo y a la Iglesia. Era muy común ver multitud de textos cuando en los Salmos se habla de eclesía, en la traducción griega, ver como un anticipo o algo que se iba a aplicar luego a la Iglesia de Cristo. Bien, tenéis también aquí, va llenando esto de textos bíblicos, hablando de la relación entre el antiguo pueblo y el nuevo pueblo, el papel que tienen hace referencia a los apóstoles, profetas, doctores, o sea, la terminología bíblica de los diversos ministerios. Os pongo luego este texto, este es de un pseudo Atanasio, que parece que es de Marcelo de Ancira, donde hace referencia también a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, como la que santifica, como la que da vida en todo, digamos, a partir de la fuerza de Cristo, y esta idea también de una Iglesia preexistente, fijaos, y dice: antes de todas las colinas me engendraba. Esto lo dice hablando en nombre de la Iglesia que había sido creada antes y después engendrada por Dios. Por eso se dice en el libro de los Proverbios: primero me creó el Señor y después me engendró. Bien, una típica exégesis para hacer referencia a una forma de existencia de la Iglesia previa incluso a la misma creación. Y por último os pongo este texto de San Cirilo, donde hay una referencia a la Eucaristía y la Iglesia. Dice: puesto que si participamos en el único pan, nos convertimos todos en un cuerpo, porque Cristo no puede dividirse. Por esto la Iglesia se llama cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de él, cada uno según su parte. Por su santo cuerpo estamos todos unidos con el único Cristo, ya que asimilamos en nuestro propio cuerpo a él, que es uno e indivisible. Debemos considerar nuestros miembros más como los suyos
que como los nuestros propios. Ya digo, todo esto hablando de la Eucaristía. O sea que tenéis esa reflexión muy interesante en San Cirilo de Alejandría sobre Iglesia y Eucaristía. Respecto a los padres griegos, podremos hacer alguna referencia a los capadocios. En ese caso, diríamos, su trabajo a favor de la unidad de la Iglesia se dio sobre todo mediante la preparación del Concilio de Constantinopla y el fin del arrianismo. Es interesante en este trabajo de unión, el Nacianceno advirtió que a veces había diferencias entre griegos y latinos simplemente por la terminología, porque unos hablaban en latín, otros en griego, las palabras a veces se confundían. Esto en el Nacianceno. Respecto a los aspectos más espirituales de la Iglesia, lo tenemos en el Niceno, en la homilía 13 sobre el Cantar de los Cantares, presenta a la Iglesia como cuerpo de Cristo, como una nueva creación, y también otra cosa importantísima en Oriente, el tema del monacato, cómo se fue organizando el monacato, primero en el entorno egipcio, con Antonio y Pacomio, luego gracias a San Basilio, que tuvo el papel ahí muy, muy notable de reconducir todas esas tesis, todos esos grupos que se presentaban como con un carisma especial hacia la Iglesia para evitar la tentación de establecer iglesias paralelas. Un poco el ideal del monacato era realizar sobre la tierra la Jerusalén celeste, pero eso tenía que hacerse, digamos, en relación, en comunión con el resto de la Iglesia. Bien, pues ya para terminar brevísimamente, simplemente os comento algunos padres latinos anteriores a San Agustín, que son muy parecidos a lo que hemos dicho de los orientales. Hubo algún autor africano que desarrolló más la eclesiología en respuesta a los donatistas y anticipó cosas de San Agustín, como era Optato de Milevi. Otros autores como Hilario, como Ambrosio o San Jerónimo, pues dependen bastante de Orígenes. Van a emplear también esa terminología de Ecclesia Peccatrix, en el sentido de iglesia que procede de la gentilidad, no que sea santa y pecadora, aunque saben que en este mundo, en la iglesia, también hay pecadores. Lo que sí va a subrayar algunos, por ejemplo, San Ambrosio, la iglesia como madre de los cristianos a los que alimenta mediante los sacramentos junto con Cristo, y en ese contexto a la Virgen Santísima como tipo de la iglesia. Tenéis aquí este texto, habla se presenta la comparación entre la Iglesia y la Virgen. Dice, nos concibió la Virgen espiritualmente y nos ha dado a luz la Virgen sin gemido. Tal vez también Santa María ha sido desposada con uno y fecundada por otro, porque las iglesias particulares, fecundadas por el Espíritu y la gracia, están unidas visiblemente a un pontífice mortal. La comparación de la Virgen y la Iglesia. Ver también la Iglesia como cuerpo de Cristo, esto en San Hilario. Y respecto a la estructura de la Iglesia y el papel que tenía Roma, uno de los que más lo subrayan era San Jerónimo, que obviamente había trabajado en Roma con el Papa Dámaso y esto lo conocía bastante. Tenéis aquí este texto de una carta. Ya para terminar, simplemente os recuerdo las relaciones que había entre la Iglesia y el imperio, cuando el emperador se hace cristiano. Aquí San Ambrosio tuvo que tratar bastante de estos aspectos y recordaba que el emperador estaba dentro de la iglesia, no por encima de la iglesia, y si tenía un mal comportamiento también podía ser excomulgado. En todo el contexto de la controversia arriana, el obispo Osio escribió al emperador Constancio diciendo que el emperador no tenía derecho a intervenir en los asuntos eclesiales. Igual que los obispos no se van a meter en asuntos que tienen que ver con el gobierno, como deberían meterse, tampoco el emperador tiene que meterse en los asuntos de la iglesia. Fijaos, emperador, ni a nosotros nos es lícito gobernar sobre la tierra, ni a ti te es lícito presentar las ofrendas. Bien, pues dejamos aquí el tema de la segunda parte de la iglesia en la época patrística, y el próximo día comenzamos con San Agustín. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.